Hola queridos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a trabajar en esta oportunidad esto de factorear y en teoría ya sabiendo todo lo que son los casos de factoreo que pudimos compartir en las diferentes propuestas que fuimos trabajando, ¿sí? Bueno, lo primero que debemos decir a partir de esto es que para poder trabajar esta clase sería muy importante y prácticamente necesario, si no la verdad que sería quizás una pérdida de tiempo para ustedes, saber de antemano los casos de factoreo. En la medida que no sepan los casos de factoreo, esta clase les va a parecer chino básico, ¿sí? Por eso ustedes vieron que yo les fui compartiendo, el año pasado trabajamos varios y este año hicimos un repaso de lo que vimos el año pasado y agregamos algunos, ¿sí? Todos tienen ahí su grilla de corrección, tienen ahí diferentes maneras como para poder ir viéndolo. En el canal de YouTube también están ahí los casos de factoreo para que lo puedan ir viendo. Lo importante es que si ustedes tienen clase presencial, sí o sí tienen que asistir con los casos ya reconocidos y sabidos, ¿sí? Porque si no, esta clase le va a ser totalmente ajena. Como les dije en algunas oportunidades que tuvimos presencialidad, no con todos ustedes, pero sí con la mayoría, este tema es la base para lo que viene, donde directamente lo vamos a usar. Por eso esta tarea es de vital importancia, ya que acá vamos a repasar todo, cómo vamos a reconocer los casos, y directamente cuando empecemos con el tema nuevo ya lo vamos a dar como sabido, ¿sí? Así que nos pongamos bien comprometidos con esta clase, así podamos aprenderlo bien. Bueno, acá yo les hice un esquema. Este esquema no es algo oficial, sino que es armado de más o menos como yo los reconozco los casos de factoreo, ¿sí? O sea, es algo propio. Bueno, yo acá les diferencié entre una primera instancia y una segunda instancia, ¿sí? En una primera instancia vamos a descartar de que sea factor común. Lo primero que tengo que ver entonces es que si hay una letra o variable que se repite o un número que divide a los otros, si esto era lo que había que ver en el factor común. En esta primera instancia también hay otro caso de factoreo que no llegamos a ver, que es el factoreo por método de Gauss. Ese factoreo no lo llegamos a ver y vamos a ver si cuando terminemos esta instancia lo podemos agregar, ¿sí? Sí es importante saberlo porque es como un comodín, ¿sí? Esto factorea lo que sea, ¿sí? Bueno, si superamos esta primera instancia vemos que no es factor común, vamos a pasar a una segunda instancia donde nos vamos a fijar en el número de términos y algunos otros detallecitos que vamos a ir agregando acá. Les sugiero que si lo copian dejen un espacio, un renglón, dos renglones, ¿sí? Cosa que puedan agregar algo que necesiten ahí. Vamos a fijarnos, si tiene dos términos, vamos a pensar que es diferencia de cuadrados, acá les pongo debe ser resta y con potencias pares, o también puede ser suma y resta de potencias de igual grado. Si tiene tres términos, va a ser trinomio cuadrado perfecto, que es lo que conviene ver primero si es trinomio cuadrado perfecto, o trinomio de segundo grado, que es aquel que hacíamos con la formulita x1, x2, menos b más menos, ¿sí? Esa formulita que teníamos, que bueno, hay que completarla obviamente. Si tienen cuatro términos, podemos ver si es cuatrinomio cubo perfecto, esto mirando si tiene potencias cúbicas o algún número que tenga una raíz cúbica que se saque fácilmente, ¿sí? O factor común por grupos, que es el último caso que vimos. Bueno, esto es el esquema. Lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a mostrar algunos ejercicios y les voy a mostrar cómo tendríamos que pensarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar este primer ejercicio, 16 menos h cuadrado. 16 menos h cuadrado. Bueno, yo lo miro y digo, vamos a utilizar el esquemita. Lo primero que tengo que ver, según el esquemita, es ver en la primera instancia si es factor común. Entonces tengo que ver si hay una variable o letra que se repite o un número que divide a los otros. Me fijo, acá tengo h, pero acá no tengo h. Entonces no hay una letra que se repita. Hay un número que divide a los otros y este es 16 y este es 1. O sea que podría ser 1, pero no tiene sentido. ¿Sí? Así que descarto factor común acá y voy a pasar a ver en la segunda instancia qué es lo que pasa. Factor común descartado, paso a la segunda instancia. Me fijo en el número de términos. Analizo. Este tiene dos términos, ¿sí? Es resta y tiene potencias pares. Me fijo y digo, bueno, diferencia de cuadrado es una opción, dice debe ser resta y con potencias pares. También puede ser suma y resta de potencia igual grado, pero siempre, si pueden hacer diferencia de cuadrado, es mejor porque es más fácil, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir trabajándolo acá, a esto. Vamos a hacer diferencia de cuadrado, nosotros vamos a hacerlo rápidamente, ¿sí? Sabemos que la diferencia de cuadrado sacábamos la raíz de uno y la raíz del otro, ¿sí? Y lo poníamos con un paréntesis restando y un paréntesis sumando, ¿sí? La raíz de 16 es 4 y la raíz de h cuadrado es h, entonces ponemos 4 menos h
y en el otro paréntesis lo mismo, pero sumando, ¿sí? Sí, bueno. Acá la consigna, yo le voy a mostrar un poquito lo que es la tarea. La consigna dice algo que por ahí es interesante. Dice factorea en factores primos. Vamos a poner, antes que me olvide, lo vamos a poner subrayado, ¿sí? Este tema de los factores primos es importante. Tratar de llegar a esos factores primos. No siempre se llega con factores primos porque no todos son reales, ¿sí? Pero la idea es tratar de llegar a los factores primos. ¿Qué son los factores primos? Aquellos factores los cuales yo no puedo seguir factoreando. Son los factores del tipo... Vamos a ponerlo acá. Vamos a agregarlo acá, así lo pueden ver. Que generalmente se ponen entre paréntesis porque se entiende que se están multiplicando. X más menos A. ¿Sí? Está el X elevado a la 1. Y tengo el A, que es un numerito que puede ser un número real. Y acá tenemos esto que puede ser más o menos, ¿sí? Puede ser X más 1, X menos 2, X más un cuarto, X menos 5, X menos 3,2, ¿sí? Pero siempre es X a la 1 sumando o restando algo, ¿sí? En este caso yo tengo H a la 1 y también tengo un 4, ¿sí? Y no tengo nada más, digamos, que eso. No tengo otro H al cuadrado, nada de eso. Sé que estos son factores primos, ¿sí? Así que ahí me puedo quedar tranquilo que está factoreado hasta factores primos. Vamos a ver algunos casos donde eso no se da. Bueno, vamos al segundo ejemplo, este que tenemos acá. Me fijo, recordemos, primera instancia es factor común. Hay una letra que se repite, un número que divida. Tengo X, X, X. No tengo acá X, así que no es común X. Tengo 7 y 7, que lo puedo dividir en 7, pero acá no tengo 7 y 7, entonces no es factor común. Descarto la primera instancia de factor común. Paso a la segunda instancia, donde veo el número de términos. Veo que tiene 4 términos, entonces puede ser o cuatrinomio cubo perfecto o factor común por grupos. Pienso, cuatrinomio cubo perfecto tiene que estar elevado a la 3 o a una potencia que sea múltiplo de 3 en general, y tendría que haber un número que le pueda sacar una raíz cúbica, ¿sí? Y si no se da eso, es probable que sea factor común por grupos. Entonces miro y digo, bueno, tengo acá a la 2. No, ya esto no es cuatrinomio cubo perfecto. Este 7, raíz cúbica de 7, complicado, ¿sí? Así que directamente yo quiero creer que esto es factor común por grupo. Puede ser que no se pueda factorear, ¿sí? Pero en principio creo que es factor común por grupos. Entonces, bueno, más o menos decimos, bueno, voy a hacer estos dos primeros con estos dos que tienen 7 y 7 y estos que tienen X, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar solamente el procedimiento. Sacamos factor común X. Si esto lo voy a pasar más rápido, pues ya lo vimos. Divido X cuadrado en X y me queda de X. Menos dividido en más me queda de menos, y X dividido en X me queda de 1. ¿Sí? Recuerden que esto hay otros videitos donde está explicado un poco más lento, ahí les sugiero que lo puedan ver. Después tenemos esto, tengo signo más y menos, y acá menos y más, o sea que necesito cambiarlo, por lo tanto voy a poner el signo menos, y acá pongo el 7, que es el común entre este y este. Recuerdo, no vean este video sin antes estudiar lo otro porque no van a entender. Así que primero estudiemos lo otro y recién trabajemos en esto. Y si están muy atrasados, es importante no quedarse, porque si no va a ser muy complicado, ¿sí? Me queda X menos 1. No sé qué bueno. Y recordemos que acá se ponía el paréntesis que se repetía, ¿sí? Que en este caso es el X menos 1. Ya con la mayoría de esto lo pudimos trabajar, pero hay gente que por ahí por diferentes motivos o faltó o tuvo algún otro inconveniente. Les recomiendo que lo puedan ir viendo, ¿sí? Me queda X menos 1, X menos 7, ¿sí? Bueno, ese sería el resultado. He hecho medio rapidito. Bueno, ese sería el factor común por grupos. Acá yo veo que los factores que me quedaron son factores que son primos, porque es X a la 1 menos algo, X a la 1 menos otra cosa, ¿sí? Entonces no los puedo seguir factoreando, se quedaron ahí. Vamos a ver este también es un cuatrinomio, entonces me fijo, hay algo en común, paso a la primera instancia. F, 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 y acá no hay F. Y acá tengo 125 que tiene una raíz cúbica y F al cubo que tiene raíz cúbica. Es muy probable que sea factor común, cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Así que lo que yo voy a hacer es empezar a hacerlo, ¿sí? Raíz cúbica de F3, raíz cúbica de 125. Este no lo vamos a hacer porque es muy largo, se va a hacer muy largo el video. Multiplico 3 por el primero por el segundo, verifico, y en el caso de que me dé, ¿sí? Que entiendo que sí da esto. Recuerden que acá primero había que verificar el tema signos. Acá tengo más, menos, más, menos. Recuerden que teníamos que tener una paridad, ¿sí?
2 positivo, 2 negativo, o todo positivo o todo negativo, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo si acá me diera, yo podría escribir algo como f menos 5, si esto da bien, digamos, puesto de verificación de antemano, me quedaría algo así. Acá yo también tengo un factor primo, porque es f a la 1 menos 5. Es cierto que está elevado a la 3, pero recuerden que esto es f menos 5 por f menos 5 por f menos 5, porque está elevado a la 3. Se multiplica 3 veces por sí mismo. O sea que sigue siendo un factor primo y quiere decir que ahí terminó mi asunto. Vamos a ver qué pasa acá. Acá tenemos un caso un poquito más interesante. Yo digo, vamos a ver la primera instancia. La primera instancia me decía factor común. No les muestro ya, muestro un poquito así, rapidito, si no nos demoramos tanto. Factor común en la primera instancia, ver si hay una letra o un número que divide, ¿sí? No tengo una letra que se repita, porque la H3 no aparece acá, pero tengo un número que divide a 5 y a 40, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es sacar ese factor común. Este le quiero mostrar porque este es un poco más interesante. 5, y acá me quedaría entonces h elevado a la 3, y 40 dividido en 5, que es de 8, ¿sí? Entonces me quedaría más 8. Acá yo no tengo un factor primo, porque tengo el h elevado a la 3. Quiere decir que esto yo lo puedo seguir factoreando, ¿sí? En este caso, y claramente yo sé con cómo lo puedo seguir factoreando. Entonces yo lo que hago, vuelvo a hacer el procedimiento. Digo, bueno, acá veo la primera instancia. ¿Tengo, digamos, una letra que se repita? No. ¿Un número que divida a 8 y a 1? Que no sea el 1, obviamente. No. Entonces tengo que pasar a ver el número de términos, ¿sí? Son 2. Tengo una potencia cúbica, ¿sí? Así que me fijo. Son 2 términos. Diferencia de cuadrado debe ser resta y potencias pares. Yo acá tengo suma y una potencia impar. O sea, nada que ver, ¿sí? Entonces vamos a entender de que este en realidad es suma y resta de potencias de igual grado, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos la suma y resta de potencias de igual grado? Vamos a, lo que quiero no es decir que vean eso, que eso está, digamos, en el video. Ay, perdón. Se me acá. Pero sí quisiera que un poquito veamos cómo organizarla. Hay dos maneras de verlo. Lo podemos hacer en la misma expresión o lo podemos hacer con un cálculo auxiliar, ¿sí? Pero es importante no olvidarse de este 5, lo vamos a poner en rojo para que no nos olvidemos de ese 5, ¿sí? Recuerden que en un primer paso, en esto yo tenía que poner las 2 elevado a la misma potencia. Si este es h a la 3, esto lo voy a poner como 2 elevado a la 3, ¿sí? Que sigue siendo 8. Bueno, en un paso siguiente, yo lo que voy a hacer es escribir acá el primer paréntesis, que sería, recuerden que se ponía sin las potencias, ya sería h más 2. Y vamos haciendo el procedimiento que sabíamos ya, ¿sí? Y acá hacemos que una potencia decrezca, o sea, sería el h3 quedaría como h2, h elevado a la 2, después me quedaría h elevado a la 1 y el espacio para el h elevado a la 0, ¿sí? Este 2 quedaría como 2 a la 0, que no aparece, 2 a la 1, y después me quedaría como el 2 a la 2, que es 4, lo vamos a poner como 2 a la 2, así no se confundan. Si tenemos más en el primer paréntesis, en el segundo vamos a tener alternado. Más, menos, más, ¿sí? Bueno, y este me quedaría 4. Bueno, ahí más o menos iría quedando la cuestión. Bueno, ¿qué logré? No me olvidé del 5, importante seguir escribiéndolo. Bueno, acá ¿qué pasa? Tengo el 5, que no se puede factorear más. Tengo el h más 2, que es un factor primo. Y lamentablemente tengo este, que es una situación que debería yo revisar, ¿sí? Yo a ojo lo veo de que esto no va a dar, me parece que no va a dar, pero yo tendría que comprobarlo, ¿sí? Eso tendría que comprobarlo. Entonces lo que hago yo, digo, bueno, esto no es factor común, no tengo una letra que se repita, ni un número que divida a 2, 4 y 1, porque acá no hay número, entonces no tengo posibilidad de que sea factor común. Entonces yo lo que digo, voy a pasar a ver el número de términos. Me fijo en el número de términos, vamos a analizar acá un poquito, digo, tiene 3 términos. Puede ser trinomio cuadrado perfecto, dice conviene verificar primero, o trinomio de segundo grado, que es el de la formulita, ¿sí? Me fijo si es trinomio cuadrado perfecto. Vamos a mirar, a ver si nomás que demora un poco, pero esto me interesa que lo hagamos. Hago la raíz de h2 y la raíz de 4, ¿sí? Entonces escribo la raíz de h al cuadrado, que entendemos que es h,
y hacemos la raíz de 4, que sabemos que es, por lo menos acá en mi barrio, 2, ¿sí? Bueno, multiplicamos después, recuerden que hay que multiplicar por 2, por la raíz de uno por la raíz de otro, 2 por h y por 2, ¿sí? Esto me quedaría 4h, ¿sí? Me fijo, me dio 4h y acá es 2h, o sea que esto no es trinomio cuadrado perfecto. Esto que ustedes hicieron y que salió, bueno, que cuando lo hagan ustedes, en realidad eso quiero decir, y les sale fallido, o sea que no les da, la sugerencia es que lo dejen. O sea que por ejemplo no lo hagan acá donde lo hice yo, que no tengo tanta posibilidad de escribir al costado, todo eso. Sino pueden hacer un costadito, la verificación, y lo dejen. Cosa que en un examen se sepa de que ustedes lo verificaron. Y que de ahí dijeron que no. Bueno, entonces lo que podrían hacer ahí, como no dio, esto tendría que quedar escrito pero en otro lado, ver de hacer la fórmula, ¿sí? Esto puede ser un trinomio de segundo grado, ¿sí? Es un trinomio, son 3 y está el cuadrado, o sea que es un trinomio de segundo grado. Así que podríamos ver de hacer la fórmula. Para eso tendremos que ver el valor de A, que acá sería 1, el valor de B, que sería menos 2, el valor de C, que sería 4, ¿sí? Bueno, y ahí lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo. Esto sería x 1,2, vamos a ponerlo como x solamente, así lo nombramos. Entonces me quedaría menos b, recordemos la formulita, bueno, esa la tenemos que conocer ya. Menos b, que sería 2 positivo, acá tenemos después más menos, tendremos que hacer acá la raíz de b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. Esto es medio cantado que no va a dar nada, pero lo vamos a verificar de todas maneras, ¿sí? Para que se entienda. Menos 4, esto está dentro de la raíz, así que vamos a poner acá menos 4 por el valor de A, que es 1, por el valor de C, que es 4, ¿sí? Y abajo sobre 2 por A, que sería 2 por 1. Bueno, vamos resolviendo esto, lo vamos a resumir un poco, así no lo hagamos tan largo. Esto sería 2 más menos, acá me quedaría menos 2 al cuadrado, quedaría 4, y este 4 por 4 quedaría 16 negativo, o sea que me quedaría 2 más menos, me quedaría la raíz, vamos a poner la raíz por acá, de 4 menos 16, ¿sí? Y acá 2 por 1, 2. Bueno, acá tenemos un tema porque ya nos damos cuenta de que esta raíz nos va a quedar negativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos un inconveniente y ya vamos viendo que esto como factoreo real no nos va a dar. Eso no va a dar. Nosotros podríamos de ahí decir, hay dos caminos, ¿no? También vamos a ir viendo cómo vamos en las cuestiones de entendimiento de este tema. Pero uno de los caminos es decir, bueno, raíz de 4 menos 16 me queda de menos 12. Y acá me queda 2 por 1, 2. Una de las ideas sería poner acá que no se puede factorear en los números reales, ¿sí? O sea, esa sería una de las ideas que podemos escribir, ¿sí? Y la otra idea es tratar de resolverlo. Así que yo sé que esa idea que no le va a gustar mucho, pero bueno, también es posible. Y por ahí a veces es importante que algunos lo sepan, ¿sí? Menos 12, yo tendría que sacar, digamos, esto como un número complejo, ¿sí? Sacar la raíz de 12, que eso lo podemos hacer. La raíz de 12, que es 3,46, ¿sí? Me quedaría 3,46 y esto, ¿sí? Porque tiene un signo menos. Entonces recordemos que en ese caso se ponía con el i, ¿sí? Y me quedaría sobre 2. Entonces tendremos que hacer uno sería 2 más 3,46 y dividido en 2, y otro 2 menos 3,46 y dividido en 2, ¿sí? Esas serían, digamos, las dos raíces, que serían en ese caso conjugadas. Eso lo podemos trabajar un poquito en clase, no los quería marear tanto en el video, pero les quiero mostrar que son dos opciones. Acá o ponemos, bueno, no se puede factorear en los reales, o directamente poder factorearlo en los complejos y escribir esas dos raíces que tenemos ahí. En todo caso, si lo podemos llegar a ver en clase, lo trabajaremos, ¿sí? Pero también va a depender de cómo van ustedes, ¿no? A ver si van bien, a ver si los puedo marear un poco más o ya los saturo. También depende de los tiempos que tengamos. Así que bueno,
esa sería la explicación como para ir trabajando en la actividad. La actividad tiene 10 puntos, ¿sí? Son varios porque quería poner una cosa de cada uno. Y lo importante es que ustedes vean que siempre queden en factores primos, o puede pasar también que en algún caso les quede un factor que no se pueda factorear como reales. Por ejemplo, puede ser esto que habíamos hablado en algún momento, que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Que cuando yo tenía, por ejemplo, un x elevado a la 4 más 16, por ejemplo, entonces acá yo no podía factorear en los reales porque tenía una suma de potencias pares. Este 16 se puede escribir como 2 a la 4, por ejemplo. Entonces ahí yo no podía factorearlo porque no tenía factorial en los reales. En los reales es la misma idea que tenemos acá, hasta acá, ¿sí? También se lo puede factorear en los complejos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con eso. Así que bueno, la invitación es que puedan estudiar bien los casos, vean este video ya habiendo estudiado los casos y traten de comprender ahí este esquemita que les comparto. No dejen de asistir a clase con ese esquema copiado o impreso de manera que lo puedan trabajar, ¿sí? Y la recomendación es que puedan llevar alguna hojita específica y algunos lapicitos de colores para que podamos hacer un machetito de cada uno de los casos de factoreo, así los vamos revisando bien, ¿sí? Bueno, queridos, les dejo un gran abrazo y espero que estén muy bien y nos estamos viendo pronto si Dios quiere.